de 1 hora y media y su horario de finalización será a las 18:05. Asimismo, les informamos que esta exposición está siendo transmitida en vivo por el canal de YouTube del Congreso. Sus disertantes en esta tarde y en esta clase son Silvina Paz y Marta Pascual. Y Silvina es abogada, especialista en Derecho Penal y en Mediación, Negociación, Arbitraje. Fue asesora en Justicia y Derechos Humanos, Senado de la Nación Argentina, coordinadora del Centro de Estudios en Justicia Restaurativa del INESIP, coordinadora, docente y entrenadora de la Fundación Acción Restaurativa Argentina, directora, docente de la Cátedra Libre de Justicia Restaurativa y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Por su parte, Marta es abogada, presidenta del Tribunal Penal Juvenil de Lomas de Zamora, Argentina, desde el 2002. Fue ministra de Desarrollo Humano en la provincia de Buenos Aires, consultora por UNICEF Argentina, titular de Cátedra Derecho de Familia, directora de la Diplomatura de Prácticas Restaurativas. La moderación estará a cargo de la señora Ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de Tierra del Fuego, Atlántida e Islas del Atlántico Sur, doctora Adriana Chaperón, a quien le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Las doctoras ya han sido presentadas, pero yo quería hacer una introducción chiquita que tenía que ver con el libro que recién nos acaban de presentar y les contaba a las doctoras lo que decía recién el doctor Aymar, ¿no? Respecto a la palabra juventud. Él decía, no hacía una disquisición semántica de la palabra, sino que usaba adolescencia, decía la juventud es mucho más laxa, ¿no? Y la adolescencia no solamente tiene que ver, no solamente es más restringida, digamos, sino además tiene que ver con la connotación que tiene la transgresión, adolecer de, ¿no? La transgresión es casi una forma de consolidar la identidad. Me pareció eso que era muy interesante, cómo nos interpelan las palabras, ¿no? Ayer hablábamos de la justicia restaurativa o la justicia educativa y hoy a lo mejor tenemos que repensar el término y en lugar de jóvenes y justicia restaurativa hablar de adolescentes y justicia restaurativa. Pero bueno, la idea es poder escucharla, así que Silvina empieza con la presentación. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos. Bien, ahí me hicieron. Es genial. Entonces andamos súper bien. Buenísimo. Bueno, primero que nada, yo quiero agradecer, la verdad estamos felices del Congreso. Gracias, Betiana, y gracias a todo el equipo por convocarnos. Y para mí es un honor compartir con Marta, a quien respeto muchísimo y aparte la quiero. Y ahora con ella también, con Adriana. Bueno, y así de que empezamos. Bueno, a ver, desde el Centro de Estudios de Justicia Restaurativa del INESIP Buenos Aires, nos proponemos poner en valor espacios dialógicos que van a reconocer y van a alojar la existencia de los conflictos que van a hacer eje en los jóvenes, y esto lo vamos a trabajar a partir de la reparación de los vínculos rotos por el delito. Buscamos una respuesta que acompañe al sistema penal, el derecho a ser restaurado para las víctimas, los ofensores y las comunidades. Esta actividad nos va a convocar a todos los operadores de los distintos sistemas desde un enfoque basado en derechos humanos, operadores sociales, educativos, jurídicos, de salud, de la sociedad civil, de las comunidades, de las universidades, como vimos recién en el panel anterior. Estoy convencida de la centralidad que ocupa la justicia restaurativa para afrontar y construir un nuevo aparato conceptual, ampliando las fronteras limitadas de la respuesta penal del siglo pasado, como nos decía Enrique ayer. Las sociedades piden respuestas nuevas, pero no hablamos de una generalidad de las sociedades. Nosotros, como miembros de comunidades, pedimos respuestas nuevas. Y con gran estupor vemos que las unidades penitenciarias están llenas de gente. Lo primero que tenemos que establecer, si querés podemos avanzar, Pau, lo primero que tenemos que establecer cuando trabajamos desde la justicia restaurativa es que
que la justicia restaurativa nosotros la vamos a pensar y trabajar y proponer como una respuesta evolucionada al delito o al conflicto grave. Esto siempre me critican porque digo delito, conflicto grave, sistema penal. Silvina, ¿de qué estás hablando? Sos abogada, delito, acción típica, antijurídica y culpable. Y no, la verdad que lo hago a propósito. Esta aclaración, delito, conflicto grave, es para nosotros fundamental preverla. Porque al hablar de conflictos graves, situamos los procesos restaurativos fuera del sistema judicial, posibilitando que el sistema retributivo instituido pueda trabajar con un enfoque restaurativo en sus resoluciones o en sus remisiones, a sistemas buenos, eficaces, que sustentan las soluciones, que son los sistemas absolutamente restaurativos, como hoy hablábamos en el taller de los círculos, que acá mi colega lo va a contar en profundidad, o de la facilitación restaurativa. Es decir, pensamos en diferentes abordajes, como por ejemplo el que plantearon hace un ratito nomás, de la Unidad de Atención en Conflictos Juveniles, como un abordaje hecho desde la Universidad Nacional de La Plata, o dentro de las organizaciones expertas que trabajen con equipos especializados en programas restaurativos y en el grupo vulnerable con el cual van a trabajar. Ejemplo, la Fundación Acción Restaurativa Argentina. La justicia restaurativa, en la práctica, se va a vivir como un proceso donde las partes en sufrir algún tipo de conflicto grave o delito van a resolver colectivamente cómo abordar las consecuencias del hecho y sus implicancias para el futuro. Estos procesos van a incluir a la víctima, al ofensor, a la comunidad, al Estado, y sus objetivos estratégicos, restauradores, nos quedan ya a esta altura del Congreso bastante claros, ¿no? Buscar resultados de responsabilización subjetiva. Recién en el panel anterior preguntaban cómo se hace, cuándo es el clic de la responsabilidad subjetiva del ofensor, ¿no es cierto? ¿Cómo tenemos que trabajar esto? La reintegración, la reparación, la inserción, la reinserción, el ofrecimiento de perdón. ¿Y por qué hago tanto eje en esto? Porque estoy convencida de que la justicia restaurativa recién está naciendo y nos va a traer muchas respuestas. Y si nosotros sabemos cuáles son los objetivos ideológicos de la justicia restaurativa, las diferentes metodologías que propongamos las vamos a poder adecuar siempre y cuando cumplamos con estos objetivos. Y lo hagamos a partir de procesos dialógicos, de procesos que impliquen participación y que impliquen la restauración a partir de poder pensar lo que pasó. Miren qué simple es esto, ¿no? Estamos pensando, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, primero tenemos que pensar cómo pasó, qué pasó, a quién afectó, qué vamos a hacer con esto. Que si nosotros pudiésemos sacarnos el chip judicial que muchos de nosotros tenemos, y más los que somos abogados, nos vamos a dar cuenta que son las preguntas básicas que nos haríamos cualquiera de nosotros si nos pasa algo. Si estamos, como hablaba hoy Silvia hace un ratito, son respuestas anormales a una persona anormal que vivió una situación totalmente que la quiebra en su vida. Bueno, ¿qué nos preguntaríamos si nos pasa eso? Y ahora tenemos que pensar, ¿por qué no tenemos el acceso a estos sistemas que nos den de respuesta a las preguntas de lo que realmente nos importa? Pero la categorización de lo que realmente nos importa no es caprichoso. Lo que realmente nos importa es lo que nos conmueve a cada uno de nosotros si nos podemos poner en los zapatos del otro, empatía. Si podemos sentir lo que siente el otro, compasión. De esto se trata la justicia restauradora. Y bueno, y nosotros hoy estamos trabajando en una mesa de justicia restaurativa y juventud. Entonces, para nosotros es inevitable recordar a los operadores judiciales, sobre todo, cuál es la construcción que se hizo del sistema de responsabilidad penal juvenil, que tiene 3 fuentes específicas. Uno es la convención. Y esto también va de la mano, yo escribo una cosa y después digo otra, pero bueno. Esto también va de la mano de una charla que tenía hace poquito con Ricardo respecto a la necesidad o no de hacer propuestas legislativas.
Los programas restaurativos que llevamos a cabo en encierro, en libertad, desde la Fundación, en las comunidades, son programas restaurativos que se basan en una norma que forma nuestra Constitución, que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Paraguas, norma interna, no necesitamos más, ¿ok? Igual, si quieren podemos hacerlo más, podemos hacerlo más profundo. Pero ¿qué nos pasa con las leyes? Nos encorsetan, nos limitan, nos quitan la creatividad y generan nichos de poder. Y si hay algo que también los programas de justicia restaurativa, y sobre todo los de justicia restaurativa juvenil, lo que no tienen que tener es poder. Es un lugar donde no puede existir el poder para que el facilitador pueda desarrollarse y el joven pueda tener una empatía bien concreta, donde todo lo que se diga ahí no tiene peligro de nada, más allá de la confidencialidad o reserva que plantean algunos programas. La convención es para nosotros la base, y en particular el artículo 37, que nos dice que los niños serán protegidos contra todas las formas de torturas y tratos crueles. Pregunto, ¿cómo sentirán los jóvenes, los adolescentes, los niños inimputables que tienen un paso por el sistema? Pasaron por la puerta, tuvieron que entrar o fueron a un despacho. ¿Lo sentirán como, qué bien que me trataron? ¿O lo sentirán como, qué crueles que son? No me dijeron lo que estaba pasando, no me explicaron, no sé qué hicieron conmigo. La otra base fundamental para nosotros es el artículo 43b de la Convención. Seguimos adelante, Pau, si podés, porfa. Que nos habla del necesario fortalecimiento de las salidas alternativas dentro del proceso penal acusatorio juvenil, en aplicación de la protección integral del joven, su formación plena, la mínima intervención, la subsidiariedad, la participación de la víctima, la solución de los conflictos, y esto es mío, a partir de la creación e implementación de diferentes programas de justicia restaurativa en conflictos juveniles. Segundo punto que también tenemos que tener en cuenta y no tenerle miedo a las palabras es el garantismo penal, que se refiere tanto al constitucionalismo de los derechos humanos cuanto a la cultura que toma en serio los derechos. Esto que hoy hablaba Silva, el derecho a ser restaurado, que les acabo de mencionar también, ¿no? Tomarnos en serio los derechos, el acceso a derecho a los jóvenes. Y tercero, los principios de derecho penal mínimo, que se refieren específicamente, en palabras de Ferraioli, a aceptar que solamente se va a aplicar el sistema penal cuando éste no cause un daño mayor. Ahora, necesitamos más leyes para sacar del sistema, proponer programas y darle la oportunidad al sistema judicial que conozca los programas restaurativos, tenga conocimiento de la ideología restaurativa y pueda generar remisiones, pueda generar resoluciones que tengan conceptos restaurativos. Hoy Silvina hace un ratito nos hablaba de que del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil, cosa que también hace el equipo de Bahía Blanca, llaman a las víctimas y no hacen un llamado, hacen una comunicación restaurativa con las víctimas. De esto se trata también, pensar cómo nosotros vamos a avanzar para que los programas sean sustentables, se puedan sostener. Ahora, todas estas reflexiones nosotros tenemos que enlazarlas con el sujeto. ¿Podemos seguir una más, Pau, porfa? El del sujeto para el quien están destinados todos estos programas. ¿Qué pasa con estos chicos, no es cierto? ¿En qué momento de su vida los encuentra? Y bueno, tenemos quiebres de redes identificatorias, sentimientos de inseguridad e impotencia, bombardeo de los medios de comunicación, exceso de mensajes confusos, pérdida del valor de la palabra, cuestionamiento de la idea de la justicia. Bienvenidos al mundo de los adolescentes. Este es el mundo donde los adolescentes tienen que encontrar un lugar. Ya sabemos, la criminalidad adolescente es parte del proceso de socialización.
Sus juicios de valor son diferentes a los del mundo adulto. Y aquellas cosas que para los chicos es muy importante, para los adultos y el sistema instituido no lo es, y viceversa. Y también tenemos que plantearnos cuáles son las causas que precipitan a los jóvenes, ¿no es cierto?, al delito, las causas estructurales. Y en este especial momento, la adolescencia, periodo de fuertes cambios, de rupturas de normas, de búsqueda de proyectos identificatorios, donde la característica clave es la vulnerabilidad. En este grupo estamos pensando trabajar. Y entonces van a evidenciar su crisis y van a dar conductas a situaciones de riesgo. Y entonces van a tener problemas de salud mental, problemas de adaptación social, consumo de drogas, embarazos precoces, deserción escolar, abandono de hogar, violencias, conductas antisociales, entre otros. Entonces vamos a pensar que los programas de justicia restaurativa van a tener que abrazar al joven y a todo su contexto. Y cuando hablamos de todo su contexto, claramente hablamos de la familia o de los referentes familiares o referentes en su contexto, que son importantes para el chico. Porque aquellas familias que son débiles, que no existe respeto, no existe afecto, hay delito, son situaciones que los exponen a los chicos de una manera enorme, posibilitando que ellos mismos se identifiquen con estas acciones violentas y se confirmen en la ilegalidad. Y entonces vamos a pensar nosotros que otro rol fundamental y donde vamos a trabajar también de la mano del Estado, en el contexto del chico, es en la situación escolar. Lo importante de la situación de escuela, la educación, asegurar a los individuos un cierto nivel de bienestar que se considera indispensable para su protección de su dignidad humana, para su desarrollo y su autonomía. La justicia restaurativa es justicia educativa, no tenemos dudas de esto. Ahora, trabajamos con palabras, trabajamos con diálogos, y las palabras son muy poderosas, ¿no es cierto? Y si lo sabremos todos los que trabajamos en comunicación y también los facilitadores de la comunicación, sabemos que las palabras pueden construir un mundo o pueden destruirlo. Los comunicadores sociales también tienen que estar muy conscientes de ello y de la cobertura que hacen a los asuntos relativos a los niños, niñas y adolescentes para protegerlos de toda información y material que perjudique su bienestar. Nos ha pasado trabajar en casos que tuvieron un altísimo impacto mediático por hechos gravísimos, donde la víctima, al momento de tener un encuentro con su ofensora o con la facilitadora, plantea, lo peor que me pasó es que yo estoy en YouTube y no salgo más. Y estoy con... ¿qué se ve de mí? Se ve que me mataron a palos y que casi me matan. Y esto es responsabilidad de los medios de comunicación. Y también de lo que plantea Eugenio Zaffaroni, ¿no? La criminología mediática como aparato fijador de roles tiene mucho mayor éxito cuando trabajamos con adolescentes. Este estereotipo que se crea de ellos, los malos, y el joven, así que se identificado, urgido en asumir algún tipo de identidad que le otorgue prestigio, se confirma. Y entonces vamos a encontrar ofensores que, sumado a toda esta situación, déficit educacional, estructuralmente sus familias son débiles, están solos, están aislados, cada vez más sus lazos sociales se debilitan, el capital social de las comunidades se empieza a quebrar, y así vamos a encontrar adolescentes con familias omitivas, no comunicativas, expulsivas, chicos sin redes de apoyo, sin ningún tipo de afecto, ternura, chicos sin amor de ninguna forma. Y uno de los mayores problemas que nosotros encontramos en los ofensores jóvenes es su enorme soledad.
Y esto lo vemos no solamente, y esto tiene que ver con clases sociales, acceso económico, esto tiene que ver con vulnerabilidades estructurales de sus contextos inmediatos. Estos lazos débiles de los chicos también se reflejan en lazos débiles con la sociedad, como consecuencia del rechazo que la misma sociedad tiene con ellos. Y entonces vamos a encontrar el adolescente como un infractor, como una persona en desarrollo que no ha interiorizado aún correctamente las normas que rige la sociedad en que vive, pero esto no significa que sea incapaz de discernir o que por lo tanto resulte irresponsable. Yo no tengo, de toda mi trayectoria en justicia restaurativa, no recuerdo un caso en que los chicos en un proceso de facilitación o los chicos que han cometido un hecho grave no se hayan hecho voluntariamente responsables. Solo hablando, solo haciendo presente el daño, solo haciendo presente el daño en sus vidas, en las de sus familias, en las de su comunidad, haciendo presente el daño en las víctimas. Ya sabemos el caso de 1974 en Ontario, en Kitchener, un grupo de chicos que hace daño en una ciudad chica que no estaba preparada para eso ni acostumbrada. Un proceso retributivo, es decir, un proceso penal común lo inician y al momento de la sentencia el juez escucha al oficial de probation que diga, hombre, más allá de que usted va a poner una sanción, ¿por qué no los hace que se acerquen con las víctimas, tengan contacto con las víctimas? Los chicos hicieron eso, en 6 meses habían reparado y eso no volvió a suceder. Este caso es como, académicamente sería como el primer caso que nosotros vamos a relevar de justicia restaurativa, pero esto es solo un ejemplo de los tantos sistemas que existen hoy. Y particularmente yo quiero compartir con ustedes un caso paradigmática que nosotros hemos trabajado y que en particular nos va a decir que los procesos se paran, que los chicos muchas veces están angustiados, que tienen temor, que están muy enojados, que el sistema retributivo lo único que nos genera son mayores estigmatizaciones, que las personas no se pueden ver como personas totales y que los programas restaurativos hacen que las personas se vean como personas. Y cuando esto sucede, ya no existe el deseo de hacer daño al otro. Por eso los programas restaurativos y la respuesta que dan los programas restaurativos son totalmente incomparables, porque piensan el delito y las consecuencias. Y entonces se le da la oportunidad de decir qué pasó y cómo se sienten con lo que sucedió. Hechos, emociones, todo lo que estamos leyendo tanto de neurociencias, ¿no? Todo lo presente que tenemos que hacer en las emociones. ¿Qué significan las emociones? ¿Cómo podemos cortar la emoción respecto al acto? ¿Lo podemos hacer? ¿No lo podemos hacer? ¿Dónde sentís la emoción? ¿Cuánto? Me enojo mucho. ¿Cuánto? Del 1 al 10. ¿Cuánto te enojas? Cuando es mucho, 10. Y cuando te empezás a enojar, 9. ¡Guapa! Bueno, esto nos está diciendo mucho. Nos está diciendo que tal vez no podemos manejar la frustración, que tal vez necesitamos algunas otras herramientas que en los programas restaurativos vamos a trabajar. Y vamos a ver que la facilitación entre víctima y ofensor puede ser con la víctima de ese delito, puede ser con una víctima subrogada de un delito igual o de otro delito, porque la importancia de la facilitación de la presencia de la comunidad o de la víctima tiene que ver con hacer presente el daño. Porque este daño es el cambio que genera en las personas la posibilidad de personalizar los procesos y darnos cuenta que el daño se lo hicimos a un otro como yo. Planteo puntualmente casos con jóvenes, personas a las que hay que ayudar a traspasar un proceso de despegue, pero no lo van a hacer solo.
solos, lo van a hacer acompañados por adultos que vamos a tener que colaborar para que ellos puedan encontrar su propio camino, para empoderarlos y fortaleciéndolos con herramientas, para que puedan iniciar un camino de resiliencia y de aprendizaje. ¿Qué hacemos? Los guiamos para que puedan reflexionar en su toma de decisión. Sabemos que el cerebro frontal todavía no está desarrollado, pero lo hacemos presente. ¿Qué pasó? ¿Qué pensaste cuando decidiste hacer esto? Y seguramente pensó hasta acá. Y entonces traemos las consecuencias y entonces incorporamos esa herramienta como mapa de decisiones para saber que cuando yo, joven, tomo una decisión, esa decisión tiene consecuencias. Y esas consecuencias yo las puedo prever. Y en realidad un acto no tiene solo una consecuencia, puede tener muchas. Y algunas pueden ser malas y otras pueden ser buenas. Y entonces sería copadísimo que nosotros nos fortalezcamos en decisiones que tengan buenas consecuencias. Y rescatamos el esfuerzo en sus compromisos, en sostenerlos con una participación activa. Y eso es lo bueno que en justicia restaurativa pasa, ¿no? En lugar de ubicar por un lado a la víctima y por el otro al que hizo algo malo, en lugar de preguntar qué norma se violó, en justicia restaurativa te vamos a decir, contame qué pasó, por qué sucedió esto. ¿Hace mucho que te viene sucediendo esto? ¿A quién dañaste? ¿Tenés idea de que la persona que sufrió lo que vos hiciste? ¿Te parece que lo podemos reparar? ¿Cómo lo harías? Por supuesto, todas estas preguntas no son en el momento, son fruto de un proceso y los vamos a ir midiendo en función de su progreso para generar mayor profundidad. Por eso, desde nuestra perspectiva, basados en la experiencia territorial, sostenemos que la justicia restaurativa tiene que estar fuera del Poder Judicial. No debe manejar poder instituido, porque allí no debe ser peligroso hablar. Los equipos de trabajo en justicia restaurativa no deben tener ningún poder, no deben estar en edificios judiciales, deben ser claros para los jóvenes y esa es la esencia. El programa de la universidad, por ejemplo, muchos de los chicos es la primera vez que pasan por una universidad y es la primera vez que entran a una universidad. ¿Y qué pasa con esto? ¿Le cambiamos el contexto? No. Empiezan a tener a la universidad como una posibilidad dentro de su abanico de oportunidades. También de esto se trata, de sacar de la estigmatización que el propio sistema penal nos trae. Ahora, vamos a plantearnos, para que se pueda pensar en la práctica, cómo funciona un caso que da cuenta de una metodología restauradora en el abordaje del conflicto grave juvenil. Para ello elegí vamos a la próxima, elijo un caso que tuvo mucha repercusión pública, que tuvo un vilo a la comunidad platense y en la provincia de Buenos Aires. El 26 de agosto del 2018, los jóvenes que hasta ese momento eran desconocidos llamaron al 911 y dan el siguiente mensaje. Hay una bomba explosiva en la Escuela Normal 1 Mary O. Graham. Acción que se repite 80 veces de agosto a noviembre. De acuerdo a las llamadas que quedaron grabadas por el sistema. Esto es solamente en una escuela y este acto se multiplicó por todas las escuelas de la ciudad y por todas las escuelas de la provincia. Les cuento que la Escuela Normal 1 es la escuela que está situada en el casco histórico de la ciudad de La Plata. Está enfrente de la municipalidad, a 4 cuadras de la legislatura, a 5 de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, a 3 de la comisaría primera, como sería la más importante. Y entonces el hecho empieza a ser visibilizado por los medios de comunicación, por el efecto que causa en las escuelas. Seguimos una más, si querés, Pau. Y la seguridad, y la policía, y los bomberos, y los cientos de padres que estando en sus trabajos y en sus domicilios salen corriendo a buscar a sus hijos. La ciudad colapsa.
Se ven niños del jardín, de primaria, de secundaria, caminando por todos lados, los maestros, estamos hablando de agosto, invierno, los maestros del jardín que los hacen cruzar como pueden. Y este no es un delito menor, estamos hablando de un artículo 211 del Código Penal que prevé una prisión de 2 a 6 años y dice si se emplean explosivos, agresivos químicos, es de 3 a 10 años la pena. Entonces se empieza a desplegar una evacuación general y estamos hablando de interminables filas de chicos de 3, 4, 5 años a 18. ¿Sí? Fíjense las víctimas, la variedad de víctimas. Y desde el sistema judicial, el sistema penal común, se multiplican las denuncias, las toman y quedan radicadas todas en diferentes fiscalías. Principios de organización pésimo del Poder Judicial. Todo en diferentes, pero hay más, no es solo lo malo esto. Y ahí está cuando el procurador de la provincia advierte todo esto, establece una línea de política criminal. Todas las causas por denuncias de bombas contra menores, supuestamente personas que tienen menos de 18 años, se van a unificar en un fiscal de adultos. Ahí la tienen, Y ahí ahora también violamos el principio de especialidad. Entonces ahí escalaron el conflicto, se instaló el problema en las escuelas, en el sistema judicial, y cuando logran identificar a 6 chicos, se remite el expediente al fuero especial, al fuero de responsabilidad penal juvenil. Seguimos una más. Y es ahí donde la fiscal penal juvenil, Carmen Ibarra, remite a la Fundación Acción Restaurativa Argentina esta instrucción penal preparatoria. Instrucción penal preparatoria que llevaba 3 cuerpos contra 5 chicos menores de 18 y 1 mayor de 18. En este punto quiero poner en resalto la oportunidad que tuvieron estos chicos a partir de una línea estratégica con enfoque restaurativo. De esto hablo cuando hablo de justicia restaurativa en el sistema judicial, ¿no? Y este enfoque restaurativo de la fiscal penal juvenil dio lugar a que se genere esta instancia de un proceso de facilitación restaurativa a partir de la remisión en el marco de un proceso penal juvenil. Esta remisión, claro, estuvo previo, nos reunimos con la fiscal, vimos qué podíamos trabajar en justicia restaurativa y qué pasó con el Estado, ¿no? Ya el Estado a través de la Fiscalía se había presentado en la causa pidiendo por cada evento, soy mala en matemáticas, pero les digo a ustedes que lo multipliquen, por cada evento 850.000 pesos. Multiplíquenlo por 80 y actualícenlo al 2022. Bien, entonces nosotros, sí, ahora seguimos adelante, nos enfocamos en el análisis del caso, realizamos diferentes relevamientos y vimos quiénes eran los chicos, analizamos los datos significativos para ellos y vimos como que lo que pasa generalmente, los ofensores quedan solos. Se observa que se cortan sus redes, sus familias los rechazan, sus familias se sienten vergüenza. Una de las madres de estos chicos me dice, lo sabe él y yo. Le prohibí que se lo diga a la familia porque me da mucha vergüenza. Y es más, no voy a ir al acto de fin de año. Yo tengo vergüenza de él. Y entonces empezamos a generar diferentes lazos institucionales. Esto de que hablaba Enrique, ¿no? La importancia de la red. No podíamos trabajar solos. Seguimos una más, Pau, trabajamos con la escuela, trabajamos con la primaria, con la secundaria, con la Fiscalía de Estado, trabajamos con los directores, con el equipo de orientación escolar, trabajamos con las familias, trabajamos e iniciamos con los chicos un proceso de facilitación restaurativa. Y esto es súper importante que nosotros en los primeros encuentros nos interiorizamos del impacto familiar de esto, de este rechazo que generaron los chicos. Y luego empezamos individualmente con ellos un trabajo de análisis de los hechos y de los daños. Y estuvo impresionante el trabajo que estos chicos hicieron, cómo pasaron de
tampoco era para tanto, me muero de vergüenza, no sé cómo pararlo. Yo sé que soy un líder negativo, dicho por ellos. Ahora no sé cómo pararlo, no sé cómo hacer, me muero cada vez que veo al jardín que sale muerto de frío. Eso es lo que a mí me mató, dicen los chicos. Y este eje, como les decía al principio, transversal de la responsabilización, nos acompañó en todo el hecho, a través de todas las situaciones que íbamos a trabajar. Y entonces empezamos a movilizar su responsabilización y su posicionamiento, desde darse cuenta de la falta de registro de las consecuencias a tomar en serio las consecuencias. Es una responsabilización activa. Y trabajamos el concepto de vergüenza reintegrante. Está horrible, es pésimo lo que hiciste, esto nunca debió pasar. Además de ser gravísimo contra las personas, puede ser una consecuencia muy dura en tu vida y en la de tu familia también. Pero además de eso, esto es el hecho, pero vos no sos ese hecho. Vos sos mucho más que eso. Y entonces vamos a trabajarlo. Y empezamos un camino que tiene que ver con la rehabilitación, reintegración y la reparación. Sí, ahí estamos. La reparación restaurativa tuvo un espesor ético súper interesante. Los chicos plantearon diferentes estrategias. Pau, seguí adelante si querés. Diferentes estrategias, una más. Y la estrategia más importante, seguimos avanzando más adelante, ahí estamos. Una de las estrategias fue, voy a grabar un video donde voy a contar todo lo que hice, uno de los chicos. Y fue muy importante estar en el momento del video y después entregárselo para su haber, para que él vea qué había pasado y cómo esto lo modificó en él al verse visto y darse cuenta realmente de lo que había sucedido. Otro de los chicos planteó, yo voy a hacer una cartilla para padres. ¿Les suena? Yo voy a hacer una cartilla para padres porque quiero decirles todo lo que hubiésemos necesitado y no sucedió y todo lo que hacemos mal. Y entonces trabajaron en eso. Pero esa reparación era como poco para ellos en relación a las víctimas. Entonces se planteó si esa reparación era suficiente. Hicieron diferentes reparaciones en la escuela, desde el equipo de la fundación, ellos integrando el equipo, hicieron propuestas para mejorar la vida en la escuela, la vida cotidiana, la rotura típica de puertas de los baños, lo que sucede dentro de los baños, el cuidado de lo que es mío. Pero no era suficiente y ellos se daban cuenta. Y entonces plantearon que la verdadera reparación debía ser para las verdaderas víctimas. Y para ellos las verdaderas víctimas eran los chicos del jardín. Una más adelante, Pau. Y ahí los vemos a los chicos en las escuelas. Por ejemplo, con el equipo de orientación escolar que los acompañó a dar las clases. Y si seguimos adelante, vamos a ver esta verdadera reparación. Nosotros habíamos planteado que los chicos hagan muebles y juguetes para el equipo del jardín. Y el jardín dijo, no necesito eso. Nosotros necesitamos esto, necesitamos 400 trípticos que diga de los libros que los chicos leyeron. No lo podemos hacer, no lo podemos pagar. Entonces ellos lo hicieron, lo diagramaron, lo imprimieron y lo pagaron. Carísimo, a 4 colores es carísimo, casi se mueren. Pero bueno, esto fue. Pero lo más importante es la parte donde no tiene imagen, que los chicos cuentan ahí que este tríptico es solo un símbolo de todo el trabajo que vinieron haciendo durante todo el año, que se dieron cuenta de su responsabilidad y que era la forma simbólica de pedir una reparación. Si seguimos adelante, vamos a ver que los chicos, esta presentación, una más, Pau, la hicieron a los directivos. Ahí no está la foto. Y en esa entrega de trípticos estaba el más afectado, que era un niño de 3 años que cuando escuchaba el ruido de la alarma entraba como en pánico. Y entonces, fíjense las caras de ellos y la cara de los docentes. Los docentes eran como, te felicito, ¿cómo pudiste hacerlo? Te hiciste cargo, sos responsable, cambiaste, seguí adelante. Y de esto siguió que los chicos lo presentaron a los padres. Los explicaron, lo presentaron y se estaba desarrollando el sistema restaurativo, sistema judicial, resolución
con una perspectiva restaurativa, sistema restaurativo, reparación, responsabilización, pero cuando hay una remisión, el sistema restaurativo tiene que tener una incidencia en el sistema retributivo. El sistema tiene que reconocer el esfuerzo y todo lo bien que trabajaron estos chicos. Y así lo hicieron. Y seguimos adelante, Paula, más adelante, donde acá nos está diciendo la fiscal que ella vio que según surgen diferentes fojas, han llegado a tener buenos resultados, hicieron las propuestas de trabajo y refirió también en un punto el encuentro que tuve con los representantes de la Fiscalía de Estado, que eran los reclamantes económicos, donde la Fiscalía decidió no seguir adelante y entendió que si seguían adelante con el pedido de resarcimiento, tanto chicos como padres iban a estar embargados de por vida. Y que este embargo iba a funcionar como un ancla que los detendría en su evolución y aprendizaje. Y finalmente, por todo lo expuesto, la fiscal decide archivar el expediente. Cerró para todos, notificamos a las víctimas, notificamos al fiscal, los chicos avanzaron en su integridad personal. En términos de sistemas, los sistemas se hicieron flexibles, los docentes se fortalecieron y aprendieron herramientas, los padres modificaron las rutinas con sus hijos, revalorizaron, reconocieron e integraron la nueva imagen de los chicos que nosotros les llevamos. En un momento recuerdo que llamé a un padre y el padre entró y dijo, ¿y ahora qué hizo? No, le quiero decir que es impresionante el trabajo que hizo tu hijo. Él, cuando empezó a escuchar todo lo que había hecho, ese padre no podía parar de llorar de la angustia que le había generado el no haberlo podido reconocer nunca. Y estas cosas, estas situaciones suceden en los programas de justicia restaurativa. El sistema judicial no está preparado para estos tiempos. Sin perjuicio de lo cual quiero decirles que el proceso restaurativo duró solo 5 meses. Tiempo de muchísimo trabajo y generamos acciones concretas, generamos cambios concretos. Y esto todo lo que nos pasó a nosotros nos permite seguir fortaleciendo estos sistemas fuera de los sistemas instituidos. Y pensar que contra todo concepto de impunidad que puede llegar a estar rondando en relación a los sistemas restaurativos, estos programas generan el restablecimiento de la validez de una norma. Y entonces también nos pone en juego los conceptos de acceso a justicia, ¿no? Los chicos tuvieron un acceso a justicia, se dieron cuenta que había una validez de la norma y que ellos lo habían violentado. Ahora, y sí, ya ahora para terminar, porque me están haciendo ahí señas de todos lados, lo que quiero contarles, quiero terminar diciéndoles que hoy experimentamos un daño enorme, el daño de la desconexión. A pesar de que nos conectamos todo el tiempo con los teléfonos, ¿no? Pero tenemos un daño enorme de la desconexión, pero también podemos experimentar el poder sanador de la conexión. Necesitamos ahora más que nunca hallar formas de conectarnos entre nosotros en forma constructiva, comprender y respetar nuestras diferencias y reconocer la invaluable contribución que cada uno de nosotros tenemos para crear comunidad. Y los problemas restaurativos generan este espacio. Y ahora sí, para terminar, simplemente recordar una frase de Francesc Dolto que nos dice: el adolescente sufre el complejo de langosta. Cuando las langostas cambian de caparazón, pierden el antiguo y quedan sin defensa durante todo el tiempo que se fabrica uno nuevo. Solo los chicos no lo van a lograr. Activémonos. Gracias. Cómo prenderlo. Bueno,
Sí, tomo este. Bueno, agradeciéndoles muchísimo a todos los que, dado lo largo de la tarde, todavía están aquí escuchando estas experiencias, a mis compañeras de mesa y a las 3 jóvenes de la Escuela de Criminología que están tomando las notas para poder hacer un resumen de lo que fue, de lo que vamos trabajando. Así que vaya mi agradecimiento. Bueno, a mí me gusta hablar o focalizar en este poco tiempo, porque tenemos que entregar la sala, en 2 cuestiones. La primera es por qué entré yo a este proceso de la justicia restaurativa, cómo he ido cambiando, porque la justicia restaurativa o las prácticas restaurativas, como a mí me gusta llamarlo, porque en la Argentina cuando uno habla de justicia restaurativa lo ve como una cuestión del Poder Judicial y fundamentalmente porque yo creo que las prácticas son de todos y fundamentalmente la tercera pata fundamental, el ofensor, la víctima, y la tercera pata fundamental es la comunidad. Y ahí viene la pregunta que me hacen cuando ando charloteando por distintos lados, y cómo involucras a la comunidad, que las víctimas dicen que no quieren encontrarse con el ofensor, que hay un retraimiento de los argentinos hacia participar en ONGs o en instituciones comunitarias, pero siempre hay mucha gente, y acá tenemos un ejemplo a quien quiero y admiro, que es Silvia Irigaray, que convirtió su dolor en una actividad proactiva de trabajar en pos de que estos chicos no cometan más los errores que cometieron. Y los chicos prefieren, creo que me escucharon, yo soy juez penal juvenil y de juicio, es decir, cuando el joven llega a mi juzgado ya pasó por garantías y en general el 90% vienen privados de libertad. Además, yo soy juez en Lomas de Zamora. Lomas de Zamora es a partir de que termina la Cava, el Riachuelo, el Puente Pueyrredón, hasta Ezeiza. Zonas de mucha marginación, de mucha violencia y de mucho delito, y de delitos muy graves. Es decir, nosotros decimos, riéndonos, que una tentativa de robo, por poco le damos un premio, porque lo que estamos teniendo todos los días son homicidios, tentativas, robos con armas, es decir, estamos con hechos graves. Eso es lo que tengo que trabajar y por eso mi énfasis o mi trabajo en círculos restaurativos, que creo que es la única posibilidad dentro de lo que del grupo etario con que trabajo, de poder acompañar a estos jóvenes en lo que yo digo una construcción de ciudadanía. Y yo le escuchaba recién a Silvina decir en la rehabilitación, y yo digo que estos jóvenes los tenemos que habilitar. El último juicio, a mí me gusta mucho hablar con los jóvenes, crezco y veo por dónde podemos ir. Después que nos pusimos de acuerdo en qué propuestas, yo quería un chico muy rebelde, se había fugado 2 veces, y le digo, bueno, estamos de acuerdo en esto, quería que hiciera tratamiento, que cuidara su salud, firmamos el acta. Y me dice, ¿me traes una almohadilla? Algo rápido. Le digo, ¿qué querés que te traiga? Una almohadilla. ¿Por qué? Porque en este momento que hablamos de las comunicaciones, que mis hijos andan con las supercomputadoras, con que quieren los últimos teléfonos, hoy nuestros jóvenes no saben, o una parte de los jóvenes que tengo, no saben leer y escribir. Ustedes imagínense que uno le dice, anda al centro de salud, y no saben tomar el colectivo porque no saben si el cartel dice hospital, estación de Lomas o qué es lo que dicen. Entonces, ver esa gran franja, y vuelvo porque muchos hablamos de la rehabilitación y yo creo que lo que tenemos que hacer es habilitarlos para que puedan estar en sociedad, porque han sido cercenados en la mayoría de sus derechos, sin educación, sin salud. Las chicas que tengo, ahora voy a contar una experiencia, hacía 5 o 6 años privadas de libertad que no habían tenido un tratamiento, no se habían hecho un estudio ginecológico. Entonces, no tienen educación, no tienen salud y muchas han perdido su familia. Hoy a la mañana escuchaba hablar en alguno de los paneles que en la provincia de Buenos Aires hay un aumento de las mujeres que entran en el delito. ¿Por qué? Porque son utilizadas
por los narcos o por los vendedores como palomas, mulas o distintas cuestiones, le dicen, no, esto está todo acordado, vos avísame cuando entra la policía al lugar, aprenden un silbido especial que hacen cuando ven a una persona que no conocen. Cuando yo voy a visitar las unidades carcelarias, no encuentro narcos presos, o muy pocos, pero sí encuentro muchas de estas chicas que transportan pequeñas cantidades de droga y hay una feminización de las chicas en las cárceles que por pobreza entran a transportar droga y, bueno, y no hay una preparación en mi provincia del servicio carcelario. Yo les decía que bueno, yo también formo parte del equipo nicoriano. ¿Está Guillermo? Sí, ahí está. Porque no soy caótica, pero sí soy muy desordenada. Entonces, Guillermo, traigo el power para ordenarme, porque como tengo tanta pasión, me desordeno y me voy por las ramas. Les quería decir de dónde vengo. Les dije geográficamente dónde estoy, una densidad de delito importante, donde geográficamente hay gente que cree que es Lomas, no, son 7 municipios del conurbano altamente poblado, tengo delitos graves y mi formación académica, yo hoy les quiero contar 2 experiencias de círculos restaurativos, uno que me fue divino y el otro que me fue peor, no me podría haber ido, y tratar de ver cuáles son las causas, en qué me equivoqué. En qué nos equivocamos con el equipo. Pero académicamente yo vengo de Lovaina. Mi mentor, mi profesor es Ivo Herzen, con el cual estuve la semana pasada en Colombia con Ivo. Él me enseñó, porque Enrique me hace así, porque... En Lovaina, bueno, ese es mi lugar. Y como Enrique dice eso y veo su cara de satisfacción igual que lo mío, Lovaina es una ciudad restaurativa. Ellos tienen restauración desde las cárceles con delitos graves, con homicidas que tienen una reclusión perpetua y no pueden salir. Y lo más lindo es que tienen también las prácticas restaurativas desde el jardín de infantes. Y ahí está la simiente, donde los niños aprenden que los conflictos no se resuelven a los golpes, sacándole los libros, sacándole los lápices a otro, sino que hay otra forma de pacificar. Hay solo 5 ciudades en el mundo que son restaurativas. Yo no me las acuerdo todas, Enrique, no importa. Pero bueno, y antes que yo era como escéptica por las cosas que dicen los fiscales o el Poder Judicial, Marta es la jueza que le manda papelitos a la víctima. Así entienden los jueces capacitados que esto es justicia restaurativa, que les mando cartitas a las víctimas, o sea, un ningundeo total o no entender este tema de la especialización. Pero sin embargo veo que las semillitas van creciendo, son prácticas esporádicas, pero en las provincias sobre todo, este tema de restaurar para mejorar el daño, devolverle el conflicto a la comunidad y de pacificar está funcionando. Y bueno, hemos hablado mucho de justicia restaurativa, pero yo traigo la definición de Ivo Herzen, donde él habla de la participación de la víctima, la habilitación del ofensor, trabajando su aceptación. No quiere decir, porque acá tenemos un problema procesal, que tenga que confesar su delito, pero por lo menos su mal accionar en un hecho delictivo que venía, como me dicen a mí, le digo, ¿qué pasó? Y todos me dicen lo mismo, y vengo con la mala junta, ¿no? Eso es lo que dicen los chicos, ¿no? Que vienen con las malas compañías y esto es lo que está pasando. Su reconciliación o perdonar a la víctima directa o indirectamente, a mí me está costando mucho que las víctimas quieran entrar en el proceso restaurativa. Yo los jueves es un día que recibo a las víctimas y es duro. Y además, ¿qué me dicen las víctimas? ¡Ay, qué lindo el proceso restaurativo, me quiero encontrar! No, fiscal, no me dicen eso. Me dicen, yo, gracias por recibirme, quiero que se pudra en la cárcel. Eso me dicen. Y entonces tengo... ¿Cómo? Sí. Eso es lo que me dicen. Ustedes imagínense, gente, que yo tengo que levantar
ese diálogo con la víctima a partir de que me pide que se pudra. Es como difícil, ahí le explico mi misión, que no puedo hacer que se pudra, que en algún momento va a tener que salir y ahí empezamos el diálogo. Pero lo más importante, porque este es otro tema, y además yo que soy tremendamente positiva, voy a terminar mi alocución tratando de ser lo más ordenada, con lo que no pasa en la justicia restaurativa. Es decir, la justicia restaurativa no es selectiva para determinados hechos. Cuando a mí me dicen, puede ser tal cosa o qué hechos, no es tan importante el hecho. Yo he tenido un caso que era una tentativa de robo, fue uno de los hechos más complicados, porque había una situación muy conflictiva en el chico, en el agresor que robó a una señora grande que le rompe la cadera, y a partir de eso que empezamos a trabajar, no era un tema penal, sino que había unas conflictivas familiares en ambas partes que, bueno, llegamos a un acuerdo, pero yo digo que la justicia restaurativa es multipuertas. Ojalá no entrara por mi juzgado, ya con delito, que pudiera entrar por familia, por la escuela, por el hospital, por distintos lugares que se podría trabajar mucho mejor. ¿Por qué? Porque el homicidio o el robo es la punta de un iceberg que cuando empezamos a tirar hay una conflictiva, hay unas vulneraciones de derechos y hay unas problemáticas terribles que tenemos que trabajar. Por eso lo importante no es el delito y la pena, que además es mucho más fácil. Es decir, si yo me siento, y sobre todo si me pongo un estrado altito, ¿no?, que me pongo ahí arriba, y le digo tanto tiempo, saco el Código Penal y le digo de 8 a 25 y lo dejo ahí preso, es más fácil que todo este trabajo. Trabajar restaurativamente, Silvi contó este caso que fue increíble de 5 meses, pero hay procesos restaurativos que llevan mucho tiempo cuando hay la conflictividad. Entonces, no es lo que piensan mucho, esto sí pasa mucho en Lovaina, que es una forma de desagotar los tribunales, porque el fiscal, de una forma muy sencilla, va derivando los casos a justicia restaurativa. Y entonces, no interpretar la justicia restaurativa como una reconciliación o como un proceso individual, sino el contexto comunitario. ¿Por qué? Porque el chico que va, un chico mío que está encerrado en un lugar, se llama el CREU, de Lomas, donde van los chicos con causas penales, nosotros le llamamos una institución, pero en realidad es una cárcel para jóvenes, donde no pueden estar. Ese chico en algún momento empezamos a trabajar su libertad y va a volver a su comunidad, donde está el resto de la banda esperándolo, está el dealer vendiendo droga. Entonces, si no lo acompañamos en ese proceso, muy difícil es. La siguiente filmina. Una de las cosas que me dicen los chicos, después de haber terminado el juicio oral o después de hablado con su defensor, no entienden nada. Es decir, le hablamos difícil, con estos términos jurídicos que nadie entiende, probation, ¿querés ir a probation? Porque la libertad asistida o porque la prisión preventiva. Entonces, que puedan entender el proceso. Los jóvenes, si uno le explica claramente, comprenden, y además también estamos viendo que hoy tenemos chicos de 18 años, pero la neurociencia nos explicó cómo el cerebro se sigue transformando y la importancia de poder trabajar aún en edades, o alguien lo dijo, en edades más mayores, poder trabajar este proceso que lo llevó al delito. Desde la justicia y desde muchos efectores veo, bueno, ahora en el país vieron que hay todo un tema con bajar la edad de punibilidad, de tolerancia cero, de mano dura, que ha sido un fracaso total. Pero además me parece también desde la justicia que tenemos una sordera crónica de no escuchar a los jóvenes, y cuando uno los va a visitar, a mí me gusta la respuesta que me dio uno de los chicos, que le digo, ¿qué te pasó en este tiempo? ¿Qué pensaste? Me dice, no, a mí lo único que me pasó es que se me endureció el corazón. Me dijo, ahora es como que no siento nada desde todo este proceso de encierro, y uno ve que los chicos lo que tratan de hacer es conducta, portarse bien, seguir las pautas, porque con eso van a lograr algún beneficio. No es ese proceso interno de ver cómo voy a cambiar, cómo construyo mi ciudadanía, qué voy a hacer si no hago conducta para salir. Y a mí una cosa que me ha dado muchísimo resultado, y hoy los quería traer acá, son los círculos restaurativos y las conferencias
comunales, que las conferencias. ¿Por qué? Porque la reunión víctima y ofensor con un joven es una cuestión casi como una cuestión muy íntima, bien manejada por un facilitador o un mediador. Pero a mí me parece que a los jóvenes les gustan todos estos procesos grupales, trabajar conjuntamente, poder charlar sus cosas y se van acompañando en estos temas de los círculos. Y la diferencia con las conferencias es que en las conferencias invitamos a participar más gente. A mí me dan muy buenos resultados la kiosquera del barrio, la maestra, alguien que los pueda acompañar, que lo ve pasar todos los días y te dice, yo lo veía pasar cabizbajo, se estaba drogando, y esa persona que los vaya a ayudar. Es decir, es hacer como cuando yo era chica, que la familia, los vecinos estábamos unidos y nos acompañábamos en las cosas que pasaban. Y clave, las organizaciones no gubernamentales, las Madres del Dolor, las Madres del Paco, las que están contra violencia, o sea, la gente de la comunidad que se une para trabajar en pos del acompañamiento de estos chicos. Y decirles muy corto que esto de las conferencias, hace poco yo participé con un colega de Nueva Zelanda, no es una cuestión nueva que se nos ocurrió, más allá que todo lo de la justicia restaurativa es bastante joven, sino que los jueces de Nueva Zelanda tenían mucho problema con que los chicos maoríes venían a la ciudad los fines de semana, tomaban, rompían vidrieras y sobre todo tenían una cuestión de su acercamiento a la mujer diferente, gracias, y que había problemas por lo menos de acoso. Entonces, el domingo, las alcaidías en Nueva Zelanda se llenaban de jóvenes maoríes que habían estado haciendo estos daños. Y ahí se les ocurrió que había que llamar a los jefes tribales o a los participantes y hacer círculos sanadores donde participaran los miembros de maoríes y los jueces, vamos a decir, comunes, ordinarios, y tratar de llegar a una solución conjunta de acompañamiento de estos jóvenes. Y bueno, y a partir de esto, con la ayuda de los servicios de salud mental por el alcoholismo, y espacios donde los jóvenes se sientan que tenían pertenencia, que no eran rechazados por la comunidad blanca, empezaron a tener un espacio de participación y entender lo que ellos decían, cuál era la ley o la justicia del blanco, no emborracharse, no drogarse, no romper cosas, y se empezó a trabajar reparando esos daños y los jóvenes comenzaron a entender. Viendo estas buenas experiencias, pudimos traspolar, bueno, yo reitero con la experiencia que traje de Bélgica, los círculos restaurativos, que como decíamos, hoy trabajamos en los 2 talleres que yo fui, trabajamos con los círculos que permiten verse la cara. Hoy Silvi decía que ella no estaba muy de acuerdo con los objetos que se van pasando. A mí me da muy buenos resultados. Los chicos se sientan en el círculo y tienen un facilitador o un mediador que tiene que estar muy capacitado, porque nosotros los que estuvimos en los círculos tuvimos líderes negativos que iban pero querían romper el círculo o llevar cuestiones, no querían pacificar y participar y encontrar soluciones, sino que querían seguir teniendo un liderazgo negativo. Entonces es muy importante la preparación del facilitador para que no suceda esto. Bueno, el primer círculo que hicimos fue una sorpresa porque fueron 2 mediadores muy formados, Charo y Daniel, y se habían olvidado de llevar el objeto. Entonces Charo saca, como tenemos todas las mujeres, un espejo y empezamos a usar como objeto para pasar en el círculo el espejo. Y los chicos, cuando recibían el espejo, que se les iba a dar la palabra, quedaban tildados de verse, primero porque no había espejos en la institución, en sus casas tampoco hay espejos, y además era confrontar su imagen física, el espacio que estaban, con esto que iban a hacer. Entonces, primero
se analiza quiénes son los que van a participar en el precírculo, donde se establecen cuáles son las pautas para estar en el círculo. Y cuando están dentro de ello, empezar a expresarse, a decir las cuestiones que les molestan o que se van a trabajar en el ahora o cuando, si quieren encontrarse o no con las víctimas. No es tan fácil, nosotros los chicos en un momento se habían enojado, bueno, le pusieron un nombre al círculo y empezamos a trabajar, y un día que vamos, yo iba solamente si ellos me invitaban a participar y muchas veces no me dejaban participar, lo cual me parecía perfecto y me iba, pero a veces me invitaban a participar, sobre todo, no creo que sea tan bueno, pero sobre todo porque no entendían algo legal. Y un día vamos y no había ido ninguno. Y bueno, ¿qué nos había pasado? ¿Qué nos estaba fallando? Y en realidad ellos se habían enojado porque tenían una pertenencia y había 2 chicos que habían pedido participar, que eran de otro pabellón, y les habíamos dejado entrar sin consultarlos. Y bueno, ahí tuvimos que volver a trabajar el tema del círculo. Pero bueno, lo importante es que empezamos también a trabajar con la comunidad, con qué líderes teníamos para trabajar su libertad, y vimos que también había muchos conflictos familiares, que los chicos tenían serios problemas familiares, así que empezamos a trabajar este tema de la familia y de la violencia, y cuando empezamos con 5 minutos, cuando empezamos con las víctimas nos agarró la pandemia y bueno, y tuvimos que ceder. Bueno, cortito, el lugar tiene que ser un lugar sano, seguro, que tengan bien claro la confidencialidad, que es voluntario, y darle la información clara de qué es el círculo, claro, concreto y sincero, y que el círculo no va a significar bajarles la pena ni conseguir un permiso, o sea, no es una prenda de canje para conseguir un beneficio, es una participación que les va a servir a ellos y les va a servir a todos, y sobre todo nos sirvió muchísimo para bajar los conflictos que había dentro de la institución. Por más que nos agarró la pandemia, lo importante es que todos los chicos que habían participado en el círculo, que lo habíamos trabajado, el 70% no volvió a reincidir, y los que volvieron, porque vuelven, vinieron con delitos menores, es decir, no hubo un agravamiento de las penas. Acá les traje, el siguiente, les traje este es el día que tuvimos un problema, que habían bajado muy pocos chicos, el Círculo Restaurativa en Lomas, que era fortalecer el lazo social, y nosotros lo que decíamos es que lo que queríamos era recomponer estos chicos. Sentían que los que estaban eran como, que nos trajeran, no eran como jóvenes, eran como bolsitas con pedazos de chicos, porque estaban ellos muy rotos en su formación y en su personalidad. La siguiente, ¿cómo estaban los chicos? Débiles, totalmente negativos, escépticos con la comunidad, fuera de eje de su vida, indecisos en lo que iban a hacer, lo que querían, muy cerrados, hostiles, y en principio solo hablaban con monosílabas, sí, no, hasta que empezaron a hablar, y además empezamos con un tema de una lectura de cuentos y de cuestiones, y ahí empezaron a expresarse, pero tenían un lenguaje muy corto, muy acotado. Trabajamos su autoestima, su historicidad, que ellos pudieran reconstruir su historia y proyectar la comunicación con sus pares, y las herramientas para poder, tenían que volver al barrio y tenían que saber que no podían volver a ejercer violencia. Y cuando todos me decían, no, porque yo estoy acá privado, mi mamá, que me tiene que venir, que toma 3 colectivos, ¿y la víctima que le hiciste daño, la vida que le quitaste a esa persona? Y era como un shock, y empezamos a ordenarlos. Y bueno, que a partir del círculo comenzamos a ordenar las piezas del rompecabezas, y sentimos que los chicos se empezaban a
a recomponer. Bueno, esto ya lo dije, que lo importante es la educación, y antes de venir, el día anterior, estuve en los talleres y el orgullo que tenían de los talleres y la exposición que habían hecho a partir de las actividades que hicieron, y trabajamos mucho el diálogo. Así que esta experiencia fue buenísima. Y muy corto, les sigo, cuando en plena pandemia nos llaman de la unidad 40 de mujeres, donde hay chicas muy jóvenes, en general por problemas de droga. ¿Por qué? Porque 3 chicas que recuperaban la libertad se habían suicidado. Y bueno, vaya si hay miedo a la libertad. Y ahí, Enrique, pude probar que en los pabellones de varones hay mucha visita, la mujer, la compañera, la madre, pero las de mujeres no, porque la madre le cuida a los chicos, la pareja lo abandonó, los vecinos están enojados y las mujeres están solas y casi sin visita. Mi error fue, pensé que estaba trabajando, yo era online, que estaba trabajando en una unidad de mujeres, y en realidad estaba dentro de una unidad carcelaria con pabellones para mujeres. Y así como en el primer tiempo y en la otra institución trabajamos mucho con el personal, que no íbamos a enseñarle nada, que nosotros no teníamos nada que enseñar, sino que íbamos a buscar un método de acompañamiento a los chicos y ellos también, para poder pacificar este lugar. Los pabellones se mataban, no sabemos cómo, pero aparecían púas, que ni sabíamos cómo lo hacían, pudimos pacificar. Yo creo que mi error digo, lo asumo, pero del equipo, fue durísimo nuestra reunión post de lo que nos pasó, porque esto terminó que hubo un motín terrible, donde los varones de unidades graves se rompieron o se abrieron los candados e invadieron el lugar donde estaban las chicas, donde rompieron los talleres, las bibliotecas, y las chicas, muchas de ellas, fueron violadas. Y creo que nuestro error fue que las autoridades del servicio penitenciario nos sintieron como unos bichos extraños que íbamos a invadir su lugar, y que no entendían lo que pasaban, pero fue muy duro. Así que hace 2 años, antes de Navidad, nos reunimos en mi casa. Yo que no me jacto, pero como que aprendí a endurecerme, llorábamos todos como locos y dijimos, bueno, abandonamos, dejamos de ser restaurativos o retomamos. Y bueno, lo retomamos y estamos trabajando, y bueno, sobre todo fue muy importante, le conseguimos a través de Avon el equipo para que las chicas hicieran su revisión y tuvieran médico, y ahí hablamos con ellas. Y bueno, lo importante es que a partir de la experiencia mala en la unidad 40, que terminó siendo un fracaso, no saben lo que fue esa noche terrible, se armó una mesa de abordaje integral para la resolución de conflictos, que está integrado por las chicas, miembros del servicio penitenciario, la universidad, a quien todos pertenecíamos y nos acompañaban, que es la de Lomas de Zamora, y el Centro de Estudios Jurídicos, donde los problemas que hay en la 40 y con las chicas se resuelven en esa mesa, y se pacificó mucho. Y además los juzgados que nos decían, bueno, sigan esta pérdida de tiempo, que se comunican una vez por semana con las chicas, y todo a partir de que vieron los cambios, los juzgados de las chicas, les mandábamos el informe de lo que había trabajado cada una de las chicas, y a partir de eso les dieron morigeraciones, libertades y beneficios a cada participante. Como me tengo que ir antes de que me cierren el micrófono, voy a la última filmina, que es ¿qué no es la justicia restaurativa? No somos abolicionistas, creemos en un derecho penal mínimo, pero un derecho que sirva para recuperar a la persona. No es selectiva para algunos delitos, y acá tengo una gran amiga española, Cristina López, de la Universidad de Valencia, porque acá en Argentina es como que violencia de género no se puede trabajar restaurativamente, y muchas víctimas quieren restaurar a ese ofensor que la familia se le quebró, y bueno, y una serie de cosas. O sea, que no es selectiva para determinados delitos, que no es un beneficio para el imputado, para el joven que le van a rebajar la pena, sino que es un proceso interno para reconstruirse el mismo y armar un proyecto de vida. No es tampoco para el derecho penal o para delitos menores, sino que es para familia,
lo vimos acá para conflictos escolares y también lo he visto en España, lo están usando mucho también en cuestiones administrativas o de empresas, que en vez de pelearse, matarse y cortar la empresa, se está trabajando. No excluimos temas y que además yo no hablo más de justicia restaurativa, sino que hablo de prácticas restaurativas, porque puede ser totalmente restaurativa, prácticamente lo importante es cambiar la misión retribucionista, penalista y pensar en otra forma de abordar el problema. Y las ideas es creer en la justicia como como una práctica social, no encerrarnos, sobre todo los jueces, en una perspectiva de una torre donde imponemos penas, recibimos los informes, sino bajar a la comunidad y a las familias y ver qué podemos recomponer. Trabajar y multiplicar los programas de justicia restaurativa, que no es un tema de recursos, es un tema de formación y de cambiar nuestro chip. Bueno, acercarnos a la comunidad, atrevernos a innovar. Está en la ley, no está. Tenemos los instrumentos internacionales, gente. Vayamos a los instrumentos internacionales y podemos aplicar justicia restaurativa en todo. ¿Qué vamos a buscar? El pelo en el huevo, el no se puede, busquemos el sí se puede. Involucrar, gracias. Bueno, involucrar a las víctimas en el proceso, que es difícil, capacitarnos para poder tener la luz, para poder estar en esto. Bueno, y acá le había puesto que si se quieren, más que viene el fin de semana, los invito a ver Sueños de Libertad, que es El miedo, es una película con Friedman, ¿no? Y también los encuentros restaurativos del otro. Y quiero cerrar con este libro que estuve leyendo, que es de Esther Pascual, que ojalá fuera pariente mía, por la experiencia que tuvo, que a ella su gran amor, su marido y el padre de sus hijos se lo matan los terroristas del ETA. Y ella aceptó entrar en un proceso restaurativa con quien había... Esa es la película que aconsejé. ¿Qué le aconsejó? ¿No la has visto, Maixabe? No. Este fin de semana Obligatoria verla. Maixabe con X. Prometo verla y mandarte la devolución. ¿Y qué dice Esther? Esther dice, personalmente pensaba que el encuentro no me aportaría gran cosa, pero no fue así. Cuando él apareció en la salita donde nos encontramos y después de las presentaciones nos miramos a los ojos. Y me di cuenta de lo mal que lo estaba pasando, se refiere al que había matado al marido. Creo que estaba avergonzado. Estuvimos hablando y preguntándonos durante casi 3 horas. No quiero entrar en detalles, pero lo que más me impresionó durante la conversación no fue lo que repetía una y otra vez. Tenía la autoestima por los suelos, no veía nada bueno en sí mismo y decía, todo en mí es malo, no hay nada bueno en mí. Le dije que eso no era cierto. Si lo fuera no estaría aquí y tú tampoco. Y añadí, creo que has sido muy valiente en reconocer todo el daño causado. Has sabido comprender que todo lo que hiciste en el pasado fue un gravísimo error y has pedido perdón por ello, pero lo más importante, has recuperado tu libertad y el derecho a ser un ciudadano. Creo que si se puede aplicar en estos delitos tan graves, seamos restaurativos y muchas gracias. Enorme alegría por, fíjate tú qué curiosa es la historia personal de la gente. Bien. Solo deciros, es una película especialmente interesante para los que nos movemos en este escenario educativo y de justicia penal. Los intérpretes, Luis Tosar recibió el premio Goya de actor por esta película,
Blanca Portillo recibió el premio Goya por esta película, y hay otro tercer personaje que es la hija de Esther, que al principio se rebela porque decía: ¿y por qué mataron a mi papá? Si mi papá era bueno, si mi papá les perdonaba, si mi papá, ¿por qué mataron a mi papá? Y se enfrenta con la madre. Es un proceso interesantísimo de ir de alguna manera cambiando la cabeza y el corazón. Es una película cargada de mucho más que de emoción, es muy emocionante. Yo fui con Marisa a verla y salimos llorando a raudales, es normal, pero para nosotros enseña mucho más incluso que lo que es la justicia restaurativa. Enseña de alguna manera que tenemos que integrar en nuestra vida cotidiana también la capacidad de entender y de perdonar, y que el perdón no es debilidad, sino que es fortaleza a la hora de construir nuevas relaciones humanas. Entonces, si tenéis tiempo este fin de semana, es una película, lo que no sé es cómo se podrá, pero bueno, eso vosotros que sois jóvenes sabéis la manera de piratearla, ¿eh? De piratearla, es... Sí. 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 Yo estuve con unos compañeros del comando de esto, y sin embargo esos dos de ETA acusan a este de traidor. Están todavía en la cárcel, se van a comer la condena de 30 años desde el primer día hasta el último, y les acusan de traidor. Porque un elemento que aparece algo en la película es lo que han tenido que luchar contra la propia organización, y lo que organización, lo que les amenaza y lo que les ha... Bueno, no sé si sabes que ahora ya no viven en el País Vasco. Uno de ellos no vive en el País Vasco, se tuvo que ir, se le hizo una operación de estética y vive camuflado en otro país, ¿no? Esa es la segunda parte de esta historia interminable. Pero bueno, Maisabel puede ser una bonita clausura este fin de semana en plan lúdico de este precioso congreso. Marta, en 2 oportunidades dijiste algo que a la sociedad le encantaría escuchar. Yo me meto del lado de ciudadana común, ¿no? Esto de que cuando los internos entran en estos círculos o en estos cursos y demás, después no tienen beneficios. Eso yo les tiro a ustedes la pelota, a ustedes como desde el lado, y de alguna manera tienen que llegar públicamente a decirlo, porque ustedes no saben las críticas que yo recibo, que siempre lo cuento, porque no les gusta que yo me involucre en esto de las unidades, cosa que a mí no me importa porque me gusta, pero el tema es que los medios de comunicación, siempre caemos en los medios de comunicación, en muchos casos son muy buenos los aportes porque nos ayudan a las víctimas, en otros son muy crueles. Pero, ¿qué pasa cuando alguien cometió un delito y dicen, ay, bueno, lo que pasa es que salió antes porque hizo un cursito de ajedrez, o salió antes porque tuvo justicia restaurativa y no restauró nada, lo que hizo me mató a mi familiar? O sea, y eso que 2 veces por semana mínimo se escucha de alguno que atrapan o que se manda un moco, y a mí reconozco que me duele porque siento que hay un trabajo tan grande y tan importante de muchos, y ahí me incluyo, pero esto es muy valioso recalcar que es algo que ellos deciden engancharse, ¿no? En ese taller, en ese curso, en ese conversatorio, pero que no hay un beneficio atrás de eso. Porque si no lo hacen por el solo interés de que, bueno, junto puntitos, salgo antes. Entonces, cuando en 2 oportunidades lo mencionaste, yo dije, me puse en el lugar y dije, bien, pero no lo tengo que escuchar yo sola, lo tienen que escuchar todos los que tienen dolor. Porque yo también, hoy dije, yo no soy tan buena. Yo también en un momento quería, y siempre quise, que el asesino esté preso. Y también dije que se pudra. Después me di cuenta y dije, no, porque si se pudre, se lo comen los gusanos rápido. Bueno, sí, calculo que sí,
Pero a lo que voy es esto, todos tuvimos esa reacción, ¿no? Pero lo que conviene es que que viva mucho tiempo y que cumpla la condena, pero que un curso, un conversatorio no les quita, no les reduce la condena. Yo creo que son ustedes los que tienen que comunicarlo, porque es fundamental, porque calman a las fieras. Las víctimas, en muchos casos, son fieras indomables, que se creen que porque tienen a un familiar muerto tienen el derecho de romper todo, y no es así. Porque si yo antes no rompía todo, no tengo por qué hacerlo después. Eso va en cada uno. Bueno, me fui. Gracias. Bueno, tenemos que cerrar. ¿Hay alguna otra? Sí. Nada, Marta, agradecerte por tus palabras y porque ojalá haya más jueces en el fuero de la Fiscalía Penal Juvenil por tu dedicación, por tu mirada restaurativa. Yo lo hablo porque soy administrativa del juzgado de responsabilidad penal juvenil en La Plata y no saben lo que es la justicia restaurativa. Y te quería consultar, ¿quién es tu equipo de trabajo? ¿Cómo está conformado? De acuerdo, ¿cuál es el programa? O sea, yo tengo un equipo de trabajo en el juzgado. Yo tengo un equipo formado, todos los chicos de mi juzgado están formados en justicia restaurativa y además yo tengo un gran apoyo de mi universidad, la de Lomas de Zamora, donde tengo también ahí un equipo que me ayuda. Y, por ejemplo, estos círculos restaurativos, yo siempre digo, soy una gran juntadora de pequeñas cositas. Entonces, para este círculo restaurativo, el Ministerio de Justicia me dio unos mediadores geniales, formados, Daniel Precioso y Charo, no me acuerdo del apellido, que venían a hacerlo. Y la universidad me pone una persona que me supervisa, porque hay que ver el círculo que vaya bien. Entonces, vamos juntando recursos porque además es necesario la interdisciplina. Pero creo que el secreto está en que los lugares, primero involucrar a la familia, trabajar con la comunidad, pero los lugares donde están los chicos privados de libertad, trabajar con esa gente que tiende a justicia restaurativa, porque ellos creen que lo saben todo y que nosotros vamos a enseñar. Yo participé, hacíamos juegos y eso, y bueno, eso fue clave para que ellos se pusieran las camisetas restaurativas y acepten estos programas y nos acompañen en esto. Bueno, Gracias a todos. Bueno, sí, tenemos que... Muy bien, queremos agradecerles a cada uno por la presencia, haciendo